Saludos, bienvenidos a esta conversación. Yo creo que muy necesaria hoy. Gracias por la invitación. Vamos a meternos de lleno en la investigación acción participativa, la famosa IAP, un enfoque que es, bueno, fundamental, ¿no? Sobre todo si estudias ciencias sociales aquí en Puerto Rico y estás, digamos, a punto de empezar trabajo comunitario. Exacto. La idea es esa, afinar un poco las herramientas conceptuales, teóricas, prácticas, para poder diseñar y sobre todo caminar junto a las comunidades en estos proyectos de IAP. Sí, y fíjate, lo primerito es entender que esto no es la investigación académica de siempre, la tradicional. Ajá, No se trata de ir a una comunidad a estudiar gente como si fueran, no sé, objetos en un laboratorio. claro. La IAP es investigar con la gente para entender juntos la realidad y esto es clave, para transformarla. O sea, es un cambio de mirada total. Suena potente, la verdad, especialmente en un Puerto Rico con realidades tan complejas que urgen, ¿no? Entenderlas y cambiarlas. Estamos pensando en esa persona joven, universitaria, lista para colaborar, no solo para ir y sacar información. Justo eso. Y bueno, para guiar esta exploración tenemos bastante material, artículos, notas sobre IEP, desarrollo humano, teorías críticas, hay de dónde cortar. Sí, y es bueno saber que esto tiene su historia, ¿eh? No surgió ayer. Desde Kurt Lewin, que ya hablaba de investigar para guiar la acción social, hasta figuras importantísimas como Orlando Fals Borda en Colombia, que le dio, digamos, una forma muy latinoamericana. Falsborda, clave. Clave. Él insistía mucho en la inserción del investigador, en mirar la historia, en despertar esa conciencia en la comunidad y, ojo, en un compromiso militante. La IAP, al final, no es solo un método, es una postura epistemológica crítica, una forma de vida comprometida con la emancipación. Ok. A ver, vamos a desempacar eso un poco. Hay unos conceptos que siempre salen, ¿verdad? En estos temas de IAP. Comunidad. Ayúdanos a entenderlos bien, con ejemplos que nos hagan clic aquí en la isla. Empecemos con esa diferencia entre sujeto social y sujeto político. Claro, mira, el sujeto social, en sencillo, somos todos. Tú, yo, la gente en su día a día. Nos formamos, pues, en la familia, el barrio, la escuela, el trabajo. Somos producto de esas interacciones, de esas estructuras sociales. Ok, eso es el sujeto social. Exacto. Ahora, el sujeto político. Este emerge cuando ese sujeto social, ya sea una persona o un grupo, se da cuenta, toma conciencia de cómo funciona el poder en su realidad, cuando reconoce sus propios derechos, sus capacidades y decide actuar para cambiar las cosas. O sea, cuando decide participar. Eso mismo, cuando participa activamente en las decisiones que afectan a la colectividad. Ahí es que se constituye como sujeto político. A ver, un ejemplo de aquí, Boricua. Fácil. Piensa, no sé, en una comunidad costera afectada por la erosión o por construcciones que les impactan. Como residentes que sufren el problema, son sujetos sociales. ¿Sí? Pero si empiezan a reunirse, a buscar información sobre las leyes, a educarse sobre el impacto ambiental y se organizan para ir a vistas públicas, para exigir moratorias, para proponer soluciones, ahí se están constituyendo como sujeto político. Están usando su poder colectivo para transformar esa realidad. Clarísimo. ¿Y cómo se enganchan ahí la organización comunitaria, los movimientos sociales y la idea de justicia social? Es como que van de la mano, ¿sabes? Son como círculos que se expanden. La organización comunitaria es la base. El comité de vecinos que lucha por la cancha. El colectivo de artistas del barrio. El grupo de mujeres que se apoya mutuamente. Son grupos que se unen por necesidades o intereses más locales, más inmediatos, digamos. La base. La base. Ahora, cuando varias de estas organizaciones o gente suelta también se unen por causas más amplias, piensa en la lucha por una educación pública digna en toda la isla, o los derechos ambientales a nivel nacional, la equidad de género, la lucha antirracista, ahí se forman los movimientos sociales. Tienen una visión de cambio más estructural. Y ambos buscan, me imagino, la justicia social. Exacto. Ese es el norte, el horizonte.
La justicia social es esa meta de eliminar las barreras, las opresiones, todo eso que impide que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos, sin importar su clase, su raza, su género, orientación sexual, origen, lo que sea. Entendido. Entonces, tanto las organizaciones de base como los movimientos sociales son como motores para caminar hacia esa justicia. Piensa en las luchas aquí por los derechos de la comunidad LGBTQI+, desde colectivos pequeños hasta las marchas grandes. Todo eso va empujando hacia la equidad, ¿no? Definitivamente. Oye, y otros dos términos que suenan un montón: desarrollo y empoderamiento social. ¿Qué implican realmente en la práctica comunitaria, en la IAP? Son cruciales y la IAP les da un giro importante. Primero, olvídate de la idea de desarrollo como solo crecimiento económico, ¿sabes? Sí, la visión tradicional. Exacto. Desde la IAP hablamos más bien de desarrollo humano sustentable. Es un proceso donde la gente es protagonista, no un objeto pasivo. Se busca satisfacer necesidades reales, comida, techo, salud, claro, pero también afecto, identidad cultural, participación, cosas que nos hacen humanos. Ok. Y además, fortalecer la capacidad de las comunidades para decidir por sí mismas, eso es la autodependencia. Y vivir en armonía con la naturaleza, no es crecer a costa de todo. ¿Y el empoderamiento, entonces? El empoderamiento es el proceso para lograr eso. Es el cómo las personas y las comunidades ganan poder sobre sus propias vidas, sobre su entorno. Y ojo, no es algo que alguien te da desde afuera. Se construye desde adentro. Exacto, se construye desde adentro. Implica fortalecer conocimientos, habilidades, confianza, organización, para que puedan analizar su realidad y actuar para cambiarla. Imagina, por ejemplo, un proyecto de agricultura ecológica en una comunidad escolar aquí en Puerto Rico. Ajá. No solo producen comida sana, eso sería parte del desarrollo, sino que los estudiantes, las familias, aprenden técnicas, trabajan juntos, quizás hasta venden algo, se reconectan con la tierra. Eso es empoderamiento tangible. Ganan control, ganan capacidad. Me gusta ese ejemplo. Y para cerrar esta ronda de conceptos clave: acción, reflexión y praxis. ¿Suenan relacionados, pero son lo mismo o no? Para nada. Y entender la diferencia es, mira, vital en la IAP. Acción es hacer. Montar el taller, ir a la protesta, sembrar el huerto. Eso es acción. El hacer. El hacer. Reflexión es parar la bola. Detenerse a pensar críticamente sobre lo que hicimos. ¿Funcionó? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Cuáles son las raíces de este problema que estamos tratando de abordar? Es el pensar sobre el hacer. El análisis. El análisis crítico. Ahora, la praxis. Esa es la joya de la corona. Es la unión inseparable, constante, de acción y reflexión. No es activismo ciego, hacer por hacer sin pensar. Ni tampoco teoría pura, sin acción. Exactamente. Tampoco es teoría académica desconectada de la realidad. La praxis es un ciclo continuo. Actúo, reflexiono sobre esa reflexión ilumina y transforma mi próxima acción. Y así como en una espiral que va profundizando. O sea que la reflexión no es un lujo para el final, es parte del motor mismo. Es el motor. Es el motor del aprendizaje y de la transformación real. Si solo actúas, pues probablemente repites errores. Si solo reflexionas, te quedas en las ideas y no cambias nada concreto en el mundo. La praxis es esa acción informada por el pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico que se nutre de la experiencia de la acción. Es el corazón latente de la IAP. Vale. Con estos conceptos un poco más claros, volvamos a la idea central. ¿Por qué decimos que la IAP es una herramienta tan poderosa para la transformación social? ¿Dónde radica esa fuerza? Su fuerza viene de varios lados, y eso es lo que la distingue tanto. Primero, yo diría la participación genuina. Ajá. La comunidad no es un objeto de estudio, es coinvestigadora. Sus saberes, sus experiencias, sus prioridades son el punto de partida y guían todo el proceso. Esto valida a la gente, ¿sabes? Y genera un compromiso real. Que no es lo mismo que solo contestar una encuesta. Nada que ver. Segundo, el enfoque en la acción. La IAP no se conforma con un diagnóstico bonito en un papel. Su meta es generar cambios concretos.
buscar soluciones a los problemas que la gente siente. La investigación está al servicio de la transformación, no al revés. Tiene un propósito práctico inmediato. Exacto. Tercero, la generación de conciencia crítica. A través del diálogo, del análisis colectivo, la IAP ayuda a ir más allá de los síntomas y entender las causas estructurales de los problemas, las relaciones de poder, la desigualdad, la historia de opresión que a veces normalizamos. Se busca entender el porqué profundo de las cosas. Mira la raíz. A la raíz. Y cuarto, el empoderamiento. Porque al participar, al analizar, al decidir y al actuar, la comunidad fortalece sus propias capacidades, su organización, su confianza. La IAP busca dejar capacidad instalada, no crear dependencia del investigador o del grupo externo. Eso sí que marca una diferencia enorme con la investigación más tradicional que a veces hacemos en la universidad, ¿no? Totalmente. Las diferencias son de fondo, son filosóficas, diría yo. Mira, A ver. la relación investigador-comunidad. En la tradicional es sujeto-objeto. Yo, el experto, te estudio a ti, el objeto. En la IAP es sujeto-sujeto. Colaboramos horizontalmente, somos pares en el proceso de conocer y actuar. Cambia todo. Cambia todo. El propósito. La tradicional busca describir, explicar, quizá predecir, generar teoría que sea generalizable. La IAP busca comprender para transformar una realidad específica y empoderar a quienes viven en ella. El foco es local, concreto. Muy concreto, el origen del problema. En la tradicional, el problema suele venir de teorías existentes, del interés del investigador. En la IAP, el problema emerge de la necesidad sentiva, de la demanda de la propia comunidad. Viene de abajo hacia arriba, digamos. Exacto. La metodología. La tradicional a menudo usa métodos estandarizados, análisis hechos por el experto de forma aislada. La IAP es flexible, es participativa en todas sus fases, el análisis es colectivo y hay una devolución constante de la información a la comunidad. No se espera al final para compartir. Para nada, es un diálogo continuo. Y finalmente, el conocimiento. La tradicional privilegia el saber científico académico, el del experto. La IAP promueve un diálogo de saberes. Eso me parece crucial. Lo es, porque reconoce que el conocimiento popular, el ancestral, el experiencial de la comunidad es tan válido, tan importante como el conocimiento técnico o académico. Se trata de ponerlos a conversar. Rompe totalmente con esa jerarquía del saber, ¿no? Donde parece que solo en la universidad se produce conocimiento válido. Exactamente. Y eso nos conecta directamente con cómo la IAP se nutre de distintas corrientes teóricas que precisamente cuestionan esa visión tradicional del conocimiento y buscan entender la complejidad del mundo social. Ajá. Ahí quería llegar. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo encajan todas esas teorías que estudiamos a veces de forma tan abstracta, teoría crítica, feminista, decolonial, etcétera, con la práctica concreta de la IAP? No tienes que listarlas todas una por una, pero ¿cuáles son esas conexiones clave? Buena idea. Podemos agruparlas para entenderlo mejor. Hay un grupo de teorías que son, digamos, fundamentales para analizar el poder y la desigualdad. Ahí metemos la teoría crítica, claro, la teoría feminista, la teoría antirracista y la teoría decolonial. Las que nos ayudan a ver las estructuras. Exacto. Estas le dan a la IAP como unas gafas especiales para ver cómo operan el capitalismo, el patriarcado, el racismo, la herencia colonial, en los problemas concretos que enfrenta la comunidad. Ayudan a no quedarse en la superficie, a entender las raíces estructurales de la opresión. Y a visibilizar voces que usualmente no se escuchan. Fundamentalmente, voces históricamente silenciadas. Mujeres, comunidades negras, indígenas, personas LGBTIQI+. Y la perspectiva decolonial es especialmente vital aquí, en Puerto Rico y en América Latina, para desafiar esa imposición de saberes que vienen de Europa o Estados Unidos, ¿no? Para valorar lo nuestro. Entendido. ¿Ese sería como el fundamento crítico? Exacto, el fundamento crítico. Luego, hay otro grupo de ideas que lo que hacen es desafiar cómo entendemos la realidad misma y el conocimiento. Ahí entra el paradigma de la complejidad, la transdisciplinariedad y también elementos del posmodernismo.
múltiples causas que están todas interconectadas. Por eso no basta una sola disciplina para entenderlos. Necesitamos mirar desde varios ángulos. Y eso es la transdisciplinariedad. Ir más allá de las cajitas de cada carrera. Totalmente. Y además, estas corrientes cuestionan la idea de que existe una verdad única, objetiva, que el científico descubre. Abren espacio a múltiples perspectivas y reconocen que el conocimiento siempre está situado, siempre está ligado a un contexto, a relaciones de poder, y ahí conecta también la teoría emergente, que subraya que las soluciones del conocimiento profundo no están dados de antemano, sino que emergen del propio proceso de IAP, de esa acción y reflexión colectiva. No hay receta. No hay receta única, se descubre en el caminar. Ahí entran modelos como el desarrollo humano sostenible y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pueden ser un marco global de referencia, aunque con mirada crítica, ¿no? Y, de forma muy potente para nuestra región, la filosofía del buen vivir o el sumac causei. El buen vivir. Exacto. Estas visiones critican fuerte ese modelo de desarrollo enfocado solo en el crecimiento económico, en acumular cosas, y proponen alternativas centradas en la equidad, en la armonía con la naturaleza, en la vida comunitaria, la reciprocidad, el bienestar colectivo integral. El buen vivir, con sus raíces indígenas andinas, pero que resuenan muchos pueblos originarios, ofrece una cosmovisión radicalmente distinta y muy, muy inspiradora para una IAP que busque transformaciones profundas, respetuosas con la cultura y con nuestro ambiente. Es potente ver cómo todas estas ideas, que a veces parecen tan teóricas, le dan una profundidad y una dirección ética a la IAP, ¿no? Totalmente. Le dan el marco, el sentido. Ahora si bajamos de nuevo a la práctica, al cómo se hace. ¿Qué implica hacer IAP en términos de acciones concretas? Mencionaste varias prácticas clave antes, como el ciclo acción-reflexión. Cierto, cierto. Más allá de ese ciclo fundamental, hay prácticas que son esenciales para que la IAP funcione y sea transformadora. Por ejemplo, el liderazgo transformador. Que no es el jefe mandando. Para nada. Es un liderazgo que facilita, que inspira, que ayuda a potenciar las capacidades del grupo, que es más horizontal. También es clave el trabajo en alianzas estratégicas. Solos casi nunca podemos. Hay que buscar con quién conectar, otros grupos, instituciones que puedan aportar. Sumar fuerzas. Sumar fuerzas. Y fundamental, como decíamos, la educación popular al estilo de Paulo Freire. No una educación que deposita conocimientos, sino una que dialoga, que problematiza la realidad, que ayuda a despertar esa conciencia crítica para la acción. El diálogo de saberes en acción. Exacto. Y para que todo eso funcione y no se quede en buenas intenciones, se necesita buena organización, ¿verdad? Me imagino que sí. Claro. Ahí entra la gestión de proyectos, pero hecha de forma participativa, no impuesta. Y junto a eso, la documentación constante. Hay que ir registrando el camino, lo bueno y lo malo, usando distintos métodos, cualitativos, cuantitativos, para no perder la memoria del proceso. Que no se olvide lo aprendido. Exacto. Luego, la evaluación participativa. No es que venga un experto de afuera a decir si lo hicimos bien o mal. Es la propia comunidad, junto con el equipo facilitador, la que valora los avances, los tropiezos, los aprendizajes. La comunidad se evalúa a sí misma. En diálogo, sí. Y un paso más allá, que es importantísimo, es la sistematización de experiencias, que no es solo documentar, es una reflexión colectiva, crítica, profunda, sobre todo el proceso vivido para extraer aprendizajes significativos, para generar conocimiento desde la práctica misma. Para aprender de verdad de lo que se hizo. Para aprender y compartir ese aprendizaje. Y eso nos lleva a lo último. La divulgación creativa o comunicación social alternativa. Compartir lo aprendido no solo en un informe académico que nadie lee. Que se queda en una gaveta. Que se queda en la gaveta. Sino de formas que sean útiles y accesibles para la propia comunidad y para otros que puedan aprender de esa experiencia. Videos, murales, teatroforo, programas de radio comunitaria, conversatorios. Que el conocimiento circule y sirva. Que circule y sirva para la acción. Se nota que es un proceso, intenso, riguroso, aunque sea participativo y flexible. Si un grupo de estudiantes, por ejemplo, se lanza a hacer un proyecto IAP,
¿Cuáles dirías que son esos momentos o esas etapas clave que no se pueden saltar? Como un mapa básico. Sí, aunque, como dijimos, es un ciclo y es flexible, ¿no? No es una receta rígida. Pero sí hay una secuencia lógica, unos momentos cruciales, yo diría. La familiarización mutua. Llegar con humildad, sin prisa, escuchar mucho, conocer a la gente, construir confianza, relaciones horizontales. Sin eso, nada funciona. Empezar por conectar. Exacto. 2. El diagnóstico comunitario participativo. Identificar juntos los problemas, las necesidades. Sí, pero ojo, también las fortalezas, los recursos, los saberes que ya existen en la comunidad. ¿Qué nos duele? ¿Qué queremos cambiar? Pero también, ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Con qué contamos? Mirar lo bueno también, no solo lo malo. Fundamental. Aquí se usan herramientas como mapeos comunitarios, recorridos por el barrio, entrevistas, grupos focales, siempre de forma participativa. Ok. Después del diagnóstico. 3. La problematización. Una vez identificado un problema prioritario, no quedarse en el síntoma. Hay que analizar juntos las causas profundas. ¿Por qué pasa esto realmente? ¿Qué estructuras sociales, económicas, políticas lo sostienen? Es ir más allá de lo evidente. El análisis crítico de las causas. Eso. 4. El diseño y planificación de la acción transformadora. Bueno, ya entendimos el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer concretamente para empezar a cambiarlo? Aquí se cocrea un plan. Objetivos claros, actividades, quién hace qué, cuándo, con qué recursos. El plan de acción. El plan de acción, pero construido colectivamente. 5. La ejecución o gestión de ese plan. Manos a la obra. Poner en marcha las acciones planificadas, siempre de forma colaborativa. La acción misma. La acción. 6. La documentación continua. Ir registrando todo, los logros, las dificultades, las reuniones, las decisiones, los aprendizajes que van surgiendo en el camino. El diario de bitácora, digamos. Algo así, pero puede ser mucho más rico. Fotos, videos, actas. 7. La evaluación participativa. Ir parando cada cierto tiempo y mirar juntos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos logrando lo que queríamos? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué hay que ajustar? ¿Qué estamos aprendiendo? Evaluar sobre la marcha. Exacto. 8. La sistematización de la experiencia, que puede ser al final o en momentos clave del proceso. Es esa reflexión más profunda y ordenada para cosechar los aprendizajes clave, para entender la lógica del proceso vivido y generar conocimiento nuevo desde la práctica. El aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo y compartido. Y 9. La devolución y divulgación. Asegurarse de que los resultados, los aprendizajes, el conocimiento generado se compartan de forma útil y apropiada. Primero con la propia comunidad, que es la protagonista, y luego, si aplica, con otros espacios, como la academia, otras comunidades, etc. Cerrar el ciclo devolviendo. Cerrar el ciclo devolviendo y abriendo nuevos caminos. Es un mapa bastante claro, la verdad. Y mientras se recorre todo ese camino, que puede ser largo y complejo, ¿qué elementos que a veces son como más sutiles pero que son vitales no podemos olvidar en el trabajo comunitario que busca transformar? Uy, qué buena pregunta. Es clave no perder de vista la dimensión humana, cultural, sensible, que a veces se nos olvida en el afán de hacer el proyecto. Primero, yo diría la calidad de las interacciones sociales, el respeto profundo, la empatía, la solidaridad real, la inclusión de todas las voces. Eso es la base de todo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Segundo, las expresiones artísticas. La música, el teatro, pensemos en el teatro del oprimido, el muralismo, la poesía, son herramientas potentísimas para comunicar, para sanar heridas, para expresar lo que a veces las palabras no alcanzan y para movilizar. El arte como herramienta política y social. Totalmente. Tercero, valorar y respetar las prácticas culturales de la comunidad. Su vida cotidiana, sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos. Ahí está su identidad, su fuerza, su resiliencia. No podemos llegar a imponer nuestra lógica moderna o académica. Escuchar y valorar lo que ya existe. Exacto. Y mencionaste algo importante antes. Sí, el cuerpo, lo lúdico, ¿cómo entra eso? Fundamental. Cuarto, reconocer el cuerpo. El cuerpo como territorio de experiencia, de memoria. ¿Cuántas historias guarda el cuerpo? De opresión a veces, pero también de resistencia, de placer, de conocimiento, de acción. No somos solo mentes pensantes.
Las emociones, las sensaciones, el movimiento, todo eso importa e informa el proceso. Sacar la investigación del escritorio. Y del cuello para arriba, nada más. Quinto, incorporar el juego y lo lúdico. No es solo para niños, ¿eh? El juego rompe barreras, fomenta la creatividad, la colaboración, nos permite ensayar soluciones sin miedo al error y además trae alegría y disfrute al proceso. ¡Qué buena falta hace! Trabajar serio sin ser necesariamente solemnes. Exacto. Sexto, la conexión con lo geográfico y ecológico. El territorio, la tierra, el agua, el ambiente, no son solo un escenario. Son parte integral de la vida comunitaria, de la identidad, y su defensa es parte de la justicia social. Pensemos en la conexión profunda con la naturaleza que inspira el buen vivir. La dimensión ambiental. Indispensable. Séptimo, no olvidar la espiritualidad, en sus diversas formas y expresiones presentes en la comunidad. Para muchas personas y culturas, la espiritualidad es una fuente enorme de fortaleza, de sentido, de conexión, de resiliencia. Hay que respetarla y, si emerge, acogerla. Ser sensibles a esa dimensión. Muy sensibles. Y todo esto apunta, finalmente, a buscar una salud holística y un bienestar colectivo. No solo resolver un problema puntual de falta de agua, por ejemplo, sino mirar la salud integral, física, mental, emocional, espiritual, social, y el bienestar de la comunidad como un todo. Una mirada mucho más completa. Mucho más completa y humana. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Para ir cerrando, hagamos una breve recapitulación. ¿Cuáles serían las ideas centrales que deberíamos llevarnos sobre la IAP? A ver, en esencia yo diría, la IAP es una apuesta ético-política y también metodológica, para buscar la transformación social con y desde las comunidades. Su corazón, su motor, es el ciclo de la praxis. Acción y reflexión unidas inseparablemente. Acción-reflexión. Se basa en la participación genuina de la gente, en el diálogo de saberes reconociendo que todos sabemos algo y nadie lo sabe todo, y en la generación de conciencia crítica y poder popular. Poder popular. Se diferencia radicalmente de la investigación tradicional por su compromiso explícito con la acción transformadora y por esa relación horizontal sujeto-sujeto entre quienes investigan y quienes participan. Y sus momentos clave, aunque flexibles, van desde esa familiarización inicial y el diagnóstico participativo, pasando por la problematización, la planificación y ejecución de la acción, la evaluación colectiva, la sistematización para aprender y la devolución útil a la comunidad. Perfecto. Y muy importante, sobre todo para quienes están empezando en esto, es crucial hablar de la ética. ¿Qué principios o conductas éticas son absolutamente innegociables al hacer IAP? La ética no es un añadido, ¿eh? Es la base de todo el edificio. Y sí, hay cosas innegociables. Como mínimo, yo diría, primero, un respeto profundo por la comunidad, por sus saberes, sus tiempos, sus formas de organizarse, sus decisiones. El respeto ante todo. Segundo, el consentimiento informado, libre y continuo. La gente tiene que saber siempre en qué está participando, por qué, para qué, y poder decidir libremente si quiere seguir o no, en cualquier momento. No es firmar un papel y ya. Para nada, es un diálogo constante. Tercero, la confidencialidad y el manejo súper responsable de la información que se comparte. Cuarto, transparencia total. Sobre quiénes somos, qué intenciones tenemos, de dónde vienen los fondos si los hay, qué podemos ofrecer realísticamente. Fundamental no crear falsas expectativas. Ser honestos. Ser radicalmente honestos. Quinto, asegurar que la participación sea real, genuina y no solo simbólica, o para validar algo que ya decidimos, no instrumentalizar a la gente. Que la participación sea de verdad. ¿De verdad? Sexto, un compromiso real con devolver los resultados, los análisis, los aprendizajes, de forma que sean útiles y comprensibles para la comunidad, que el conocimiento generado les sirva. Y por último, pero quizás lo más difícil, una autocrítica constante sobre nuestro propio rol. ¿Qué poder tengo yo como investigador, como estudiante, como agente externo? ¿Cómo estoy usando ese poder? ¿Estoy escuchando de verdad o estoy imponiendo mi agenda? Esa reflexión ética sobre uno mismo es permanente. Puntos cruciales para tener siempre presentes. Oye, y para quienes quieran seguir explorando, leyendo más a fondo sobre todo esto que hemos conversado. Claro.
La conversación de hoy se ha nutrido de, bueno, diversas fuentes. Hemos consultado artículos y manuales sobre IAP específicamente en América Latina, textos clave de educación popular, discusiones sobre desarrollo humano y el buen vivir, y también análisis desde diferentes teorías críticas como el feminismo, la decolonialidad, el paradigma de la complejidad, el antirracismo. Una base amplia. Sí, muy interdisciplinaria. Y claro, hay figuras que son referentes ineludibles, como mencionamos a Orlando Falsborda, Paulo Freire, pero también hemos dialogado con aportes más recientes de gente como Boaventura de Sousa Santos, Tomás Rodríguez Villasante, Catherine Walsh. Son muchas las voces que van construyendo este campo tan rico y necesario. Y es importante, creo, reconocer el trabajo que hubo detrás de organizar todas estas ideas para nuestra conversación de hoy. Absolutamente. Hay que mencionar que la conceptualización de esta exploración que hemos hecho y la cuidadosa recopilación de todo el material que sirvió de base fue realizada por la doctora Viviana Cruz McDougall. Ella es parte del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Así que un agradecimiento muy especial a su labor. Vaya nuestro reconocimiento. Bueno, y para cerrar ya del todo, quizás una última idea, una pregunta, para dejar a nuestra audiencia pensando. Dale. Pues aquí les dejo una inquietud que a mí me ronda mucho y que surge de todo esto que hablamos. A ver, la IAP busca transformar realidades injustas, ¿verdad? Pero a veces esas injusticias están como normalizadas, son parte de la cultura o la costumbre, incluso dentro de la propia comunidad. Pensemos en el machismo, la homofobia, el racismo internalizado. Sí, situaciones difíciles. Muy difíciles. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos esa tensión delicada entre el respeto necesario a la cultura local, a las formas de ser de la comunidad, y la necesidad ética, que también sentimos, de cuestionar aquello que oprime, que genera daño, aunque esté normalizado? ¿Desde dónde, con qué legitimidad se impulsa ese cuestionamiento sin caer en paternalismos, sin imponer desde afuera? Una pregunta compleja. Compleja, sí. No hay respuesta fácil ni única, claro. Pero creo que mantener esa pregunta abierta, pensar en ella honestamente mientras trabajamos en comunidad, es crucial para intentar hacer una IAP que sea realmente transformadora y a la vez profundamente ética y respetuosa. Ahí se las dejo. Una excelente reflexión para cerrar. Muchísimas gracias por esta conversación tan rica y esclarecedora. Gracias a ti por el espacio. Un placer.